Bien, ahora sí. Bueno, como decía, buenas noches a todos y todas. Vamos a compartir esta primera charla de formación permanente. Ya cada mes va a haber un tema distinto, todos temas que tengan que ver con la problemática de la prevención del suicidio. Solicitamos a todos, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, así no se interrumpe el audio. Bueno, antes de darle... Está apagado mi micrófono, ¿no? No, el que está preguntando no, porque se está escuchando. Bien, hoy, la charla de hoy la vamos a compartir con Raúl Morelo, que es el psiquiatra de la asociación con el que empezamos hace 8 años este trabajo. Alguien está dibujando en la pantalla, no sé quién está haciendo eso. Ahí está. Con el que empezamos hace 8 años este trabajo de promoción, de formación en prevención para el suicidio en Monte Quemado. Tenemos gente de Monte Quemado allá que está participando, tanto algunos que viven en Buenos Aires como otros que están desde allá mismo, o Duilio que está en Santiago. Y Raúl nos va a hablar de esto, del tema del trastorno bipolar y su relación con el suicidio. Antes de escucharlo y de contarles quién es, les queremos recordar a todos nuestras vías de comunicación, de contacto con la asociación, para los que por ahí recién nos están conociendo. Tenemos una página de Facebook que es Escenarios Saludables ONG. Ahí pueden ir incorporándose. También nos pueden encontrar en Instagram, como Escenarios Saludables ONG también. O también pueden anotar nuestro número telefónico, el de la asociación, que es el 54 9 11 24 65 66 78. Si alguno quiere dejarnos su contacto, su teléfono, su mail o alguna pregunta, lo puede hacer en el chat, porque después cuando nosotros pasamos esta grabación, todo lo que está en el chat queda también registrado. Así que de ahí lo vamos a recoger. Bueno, vamos a presentarles a Raúl. Raúl Morelo es médico generalista, médico pediatra, logoterapeuta y médico psiquiatra. Hace varios años trabaja en compromiso en distintos ámbitos de la realidad social, sobre todo al principio en la zona de Moreno, de donde nosotros nos conocemos, pero también ha estado con una importante presencia junto a su familia en la Patagonia, como director del Hospital del Lago Puelo, en el Hospital del Bolsón. Bueno, él después nos va a contar algo más. Y no, dice que no. Sí, nos va a contar, seguramente va a contar algo más. Así que le damos las gracias a él y bueno, lo escuchamos a Raúl en todo lo que nos quiera compartir. Vos sí prende tu micrófono, Raúl. No se escucha todavía. Ahora sí, se escucha mejor. ¿Sí? Bueno, la idea es compartir un poco lo que de este trastorno, que es un trastorno que para la medicina todavía, para la psiquiatría, tiene un punto ciego. Es tan multifacético, que se cree que el 79% de los psiquiatras a nivel mundial, si bien tienen el concepto del trastorno, es a veces difícil leerlo o interpretarlo en el ámbito de la consulta, con lo cual muchas veces el diagnóstico es erróneo.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una descripción del trastorno, que en realidad tiene dos, digamos, a ver, un trastorno mental es algo que en algún momento no solamente hace sufrir mucho a la persona que lo padece, Ok. que además no se da cuenta que lo padece, y tiene la incidencia y la implicancia de que hace sufrir mucho a los demás, sobre todo a los más cercanos. Yo atravesé las dos instancias donde el trastorno empieza a funcionar, que es en la edad, digamos, de la infancia. Hoy hay muchísimas comunicaciones y aproximaciones de la psiquiatría hacia la pediatría para poder detectar los rasgos más comunes del trastorno en los chicos. Y de eso voy a hablar ahora en un breve repaso para luego pasar a cómo se presenta en realidad en el mundo adulto, que es cuando más tiene sus manifestaciones. Eh, Actualmente a los pediatras se les advierte que todo niño que tiene problemas con el sueño desde muy chico, que tiene déficit de atención, que tiene actitudes explosivas, tipo caprichos, pero que muestran una iracundia muy importante a la hora de enojarse frente a negativas o a indicaciones de los padres, este, desarrollan un rasgo que, que ya comienza a verse como característica aún en el adulto, que una cosa son las manifestaciones, puertas adentro en su casa, y otras son en el mundo, digamos, en el mundo que lo llama afuera, en la escuela, con los amigos, etcétera. Esta característica tiene puertas adentro, como decía, digamos, la iracundia, la irritabilidad, la explosividad, las reacciones desmesuradas frente a negativas o situaciones que no les gusta, presenta trastornos por déficit de atención y más adelante, sobre todo en niñas, en la adolescencia, algo signado por la moda también, tiene que ver con los trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, etc. Esto contrasta con muchas veces la actitud que tienen los chicos hacia afuera, donde son amables, respetuosos, cariñosos, siempre están dispuestos a dar una mano, son los que ayudan a las maestras a llevar los mapas o los libros o lo que fuera. Siempre está con una mirada muy sensible frente al dolor ajeno, sea de otro niño, un par o de un animal. Son los que de la mano de sus padres, cuando ven un pobre por la calle, le piden moneda al padre para dárselas, acarician a todos los animales que se le cruzan en la vereda. Todas estas características lo hacen ser una persona sensible, con una característica fundamental que yo la he visto por lo menos en 4 pacientes que he atendido como pediatra y luego como psiquiatra, que son almas viejas, definiéndolo así como algo que cuando hay una situación de injusticia manifiesta, algo indigno, algo incorrecto que él valora como tal, se para frente al mundo adulto y es capaz de advertirlo con una seriedad que no condice con la edad que tiene. Hay chicos de 4 o 5 años que cuando alzan la voz o hablan a sus padres frente a una situación, ellos dicen, ¿esto de dónde lo sacó? Este, este saber intuitivo sobre la cosa digna, justa, equilibrada, que no corresponde, ellos se enardecen y lo plantean como una situación muy concretamente. En la adolescencia, la psiquiatría le advierte a los pediatras que presten atención a los autolesiones, a los cortes, a los intentos de suicidio que se manifiestan en esa edad, a las relaciones intempestuosas. eh, a- Raúl. sí, No, nada, perdón.
Perdón. Bueno, continúo. Todas estas situaciones van a mostrar rasgos. Raúl, está Se te silenciado. apagó el micrófono, Raúl. Se te apagó el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no sé por dónde andaba, pero bueno, digo, estos rasgos, el puertas adentro, conductas muy reactivas, intempestivas, iracundas, con problemas del sueño, con problemas de concentración, con dificultades con la escuela, contrasta con una actitud absolutamente cordial, amorosa y sensible frente al mundo externo, frente al mundo de los animales y de las personas. Una mirada muy sensitiva que cuando dice las cosas parece que no tuviera la edad que tuviera, sino que parecen personas más grandes y son niños aparentemente. Realmente son niños. Después de esto, digamos, en la edad de los adolescentes, ahí ya comienza todo el otro despelote que significa los dictados de la moda en cuanto a las autolesiones y abusos y meterse a explorar situaciones con drogas y demás. En cambio, en la adolescencia, donde muchos ya manifiestan signos, o sea, tenemos que empezar a contar qué es el trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar primero es un trastorno mental, es químico, tiene una representación neurobiológica en el cerebro anterior, es frontal. Tiene 3 características de las cuales en realidad 2 especialmente, que es la manía y la depresión, pero en realidad se los conoce por la irritabilidad, rasgo tan común y más frecuente, mucho más frecuente que la manía y que la depresión. Este trastorno de digamos, la aceleración del pensamiento, la verborragia, el no comer, el estar permanentemente generando ideas, la creatividad y la dispersión, constituye, digamos, los rasgos, digamos, de la hipomanía o la manía, donde en realidad el diagnóstico acá no lo hace cualquiera, porque en realidad es alguien que está totalmente, tiene ideas de grandiosidad, de magnanimidad, altruismo, regala cosas, no descansa. Y ante la mínima negativa de sus inquietudes aparece la iracundia, con lo cual nosotros hemos, por lo menos en mi caso, cuando estuvimos trabajando en Monte Quemado, y yo saqué un signo que no estaba descrito en ningún libro de psiquiatría, que es que, digamos, poner de manifiesto su irritabilidad es algo, parte a través de una simple pregunta. ¿Cuántas veces revolvió su celular? Una situación que, digamos, a ninguno o a muy pocos se les ocurre revolear un celular ante una discusión, un impulso, cualquier situación que revele intolerancia ante eso, es capaz de revolear un celular. Por supuesto que se da cuenta de la locura que hace y al día siguiente pide disculpas por lo que hizo y además va a comprar otro celular. Entonces, se manifiesta por 3 características básicas, que es la iracundia, su irritabilidad, donde esto sobreviene después de bajar de un cuadro de la manía, de estar acelerado, incordioso, etcétera, para finalmente caer en la depresión, que es cuando baja de ese estado de euforia y es donde muchas veces
vemos el cometido del suicidio como una situación así muy próxima y muy concreta. Para tener idea, digamos, de cuál es la incidencia del trastorno en términos generales, hay que decir que también es un punto ciego. No existe un porcentaje de saber cuánto es lo que abona el trastorno bipolar al suicidio. Pero para tener una sola muestra les voy a contar esto. Hace un par de semanas, tuve una charla parecida a esta, con un grupo muy numeroso de Renacer, padres que han perdido a sus hijos. La charla es muy extensa, dura como 2 horas y pico, pero a mí me llamó la atención muchísimo que de los 4, 5, 6 personas que se animaron a hablar, digamos, después de mi descripción de la enfermedad, salvo uno, de los 5 o 6, salvo uno, dijo que no tenía el trastorno. Los demás lo compartían las características clínicas del trastorno, por supuesto sin diagnóstico. Lo cual es muy serio. Por lo tanto, la necesidad de poder contar lo que es el trastorno es realmente importante, porque más allá de que solamente el tratamiento va a partir cuando se siente esa persona frente a un profesional, recién ahí va a poder empezar, digamos, a hacer algo por él. Pero sí es importante conocerlo. Y la experiencia que yo he sacado por lo menos en Monte Quemado, donde en un momento determinado, después de casi un año de trabajo, viendo que habían cerca de 40 suicidios adolescentes y había que determinar rápidamente cuál era el trastorno mental subyacente que invitaba a la persona a tomar esa decisión. Bueno, a través de un método que diseñamos a través de la mayéutica, son las preguntas socráticas que la filosofía trataba de buscar para saber la verdad de las cuestiones, me llevó a ver que que este trastorno estaba muchísimo más subdiagnosticado. Entonces, ¿quién sufre el trastorno bipolar? En realidad, y se siente frente al médico, en realidad es la única patología en la cual nosotros podemos dialogar con la locura, justamente en la etapa depresiva. En la etapa maníaca no podemos dialogar porque esa persona no escucha. Para decirlo simplemente, nosotros tenemos la conciencia de estar hablando a veces con personas que están enardecidas y no podemos ponerle un solo bocado a una palabra porque no nos escucha. Algo así es la manía. Y algo así es un trastorno que no permite, digamos, más que hacer lo que el impulso le dicta. En cambio, cuando esa fase está en la fase depresiva y siente el rigor de estar triste, con ideas de querer matarse, con ideas de ya abandonar cualquier tipo de proyecto, haber dejado cosas que había empezado con mucho entusiasmo, pero que dejó de satisfacer, que están aburridos, que nada los satisface, que están presos de un vacío que no lo llenan a veces ni con alcohol ni con drogas, y sobreviene este impulso de querer morirse concretamente. Es ahí cuando nosotros dialogamos con su locura y podemos realmente pescar la vuelta como para que él pueda escuchar algunas cosas. Lo cierto es que por la experiencia recogida en estos 8, 9 años que estamos yendo a Monte Quemado, quien padece el trastorno es una persona extraordinaria. Y tengo que decirlo con estas letras y con este énfasis, porque hacia el mundo, donde en realidad se los conoce, son personas solidarias, generosas, sensibles, creativas, cuando están en eje absolutamente responsables, comprometidas con la tarea que impliquen,
Siempre van a decir las cosas tal cual como las piensan, no van a dudar en decir las cosas como son, sin disfrazar como calpas que algunos de nosotros haríamos para no entrar en quilombos, disfrazamos y decimos sí, sí, pero pensamos otra cosa. Ellos son muy directos, pero con una característica fundamental: se van a parar de mano frente a cualquier injusticia. No que solamente les toque a ellos, van a defender al más sensible, al más pobre, al más infeliz. Estas características son las características de quien padece el trastorno. Tienen hacia afuera una mirada tan sensible que sienten en carne propia el dolor ajeno, y aunque no les pida a nadie una ayuda, ellos se van a meter a resolverlo, y van a darle la campera si es que el otro le gustó la campera o necesita una campera. Son personas que tienen estas características para levantar el ánimo a todo el mundo, ¿sí? Son aquellos que tienen una mirada tan sensitiva que habitualmente se les suelen acercarse los demás para pedir consejo, porque siempre va a tener una palabra de aliento, una palabra amable para levantar a la persona que está sufriendo. Ahora, entraron en la casa y la casa se desata el infierno. A las personas que quieren, a los padres, hermanos, maridos, novios, etcétera, pequeñas estupideces, pequeñas cosas que no tienen tanta envergadura, son suficientes como para hacer incendiar, digamos, el Mato Grosso. Y van a reaccionar, digamos, de una manera absolutamente desmesurada para darse cuenta al rato y luego pedir disculpas o decirle: vamos a tomar un mate porque se dieron cuenta de que no fue correcto esa intervención, ese tipo de explosión. Son personas que hacia afuera muestran una cara, digamos, acorde a esta benevolencia, solidaridad, altruismo y generosidad. Pero en el puertas adentro lo que van a mostrar es la cara de culo. Y lo digo esto trayéndolo de la Universidad de la Calle, ¿eh? No es académico, pero esta cara los representa sobre todo en el puertas adentro. Parece que estuvieran esperando que uno se equivoque en algo pequeño para saldarle la yugular y decirle de la peor manera, digamos, lo que piensa, sin filtro y sin esa generosidad que tenían para el desgraciado que recién dejaron en la calle, donde se acercaron a prestarle una ayuda. Hacia adentro tienen esta característica, y hacia adentro es donde van a revolver un celular, van a pegar un portazo cuando algo no les sale, van a tirar el mate o van a hacer algún tipo de cosa que revela que no era para tanto, y sin embargo sí lo ha hecho, y al rato vuelve como si nada. Esto se acompaña con el no dormir, tener problemas para dormir, problemas para descansar, problemas para estar 2, 3, 4 de la mañana. Lo cual ayudó toda la pandemia y ayuda mucho el celular y las redes y todo ese tipo de cosas con el cual están activos y siempre, digamos, atentos a estas cuestiones, ¿no es cierto? Si tienen algo para hacer al día siguiente, capaz que se pasan toda la noche sin dormir. Cuando las personas son más grandes, en la edad adulta, esto se da mucho, digamos, sobre todo en las mujeres. Digamos, la noche, cuando no pueden dormir, es el tiempo para lavar la ropa, planchar, estirar, no sé, pintar una habitación, cambiar las cortinas, hacer mandalas. Es decir, hay un montón de el rasgo fundamental es que en esos episodios nocturnos, o del día también, les agarra la manía de hacer cosas como, por ejemplo, cambiar los muebles de lugar, ponerlos de otra forma. No pueden ver las cosas en el mismo lugar. Siempre van a estar decorando algo porque no les gusta, se aburren. En la mujer es más frecuente la depresión. En el varón es más frecuente la manía o la hipomanía. Los cuadros mixtos son los más complicados. A la mañana empezaron bien, con ganas de hacer 20.000 cosas,
al mediodía algo les pasó, dieron un portazo, rompieron, no sé, tiraron un mate y a la noche se quieren matar. Esos son los cuadros mixtos, digamos. Ahora, ¿es tratable el trastorno bipolar? Sí, es tratable. ¿Todos tienen que ser tratados? No, porque muchas veces uno puede vivir como un bipolar sin joderle la vida a nadie. Y teniendo, digamos, estos rasgos que lo hacen ser una persona insufrible, que a pesar de tener razón, a veces la gente no quiere escuchar cómo dice las cosas, porque capaz que tiene razón en lo que dicen, cuando reclaman algo o reprochan o advierten que está mal lo que hizo, pero lo dice de tal manera que por más que tenga razón, seguí tu camino, no te me cruces de vuelta porque dan ganas de mandarte a pasear, por no decir otro lugar. Estas características impulsivas, intolerantes, irritantes, hasta les cambia la expresión, no solamente la cara, sino que la voz, son voces metálicas, ásperas, duras, que ya irritan solo de escucharlo. Decía, solamente va a ser tratado aquel que se da cuenta de que tiene el problema, pero hay mucha gente que no se da cuenta. Y acá corremos con la gran desgracia de que los médicos psiquiatras somos médicos de locos y no estamos locos como para ser tratados cuando en realidad la locura es el 1 al 2% digamos, de toda la patología psiquiátrica. Todo lo demás son trastornos de comportamiento o trastornos afectivos, en los cuales sí podemos intervenir, porque en realidad hay cosas que se pueden manejar con la palabra y otras cosas que se pueden manejar únicamente a través de la palabra y algún químico. La ventaja que tiene el trastorno bipolar, y esto es, ya vuelvo a decir, la experiencia en Monte Quemado, yo he visto, digamos, he podido, al principio cuando íbamos una vez por mes, he visto como una patología seria como esta, que abona muchísima cantidad de suicidios, sobre todo adolescentes y adultos, como patología que no está todavía así, digamos, dicha abiertamente porque, digamos, nos cuesta mucho hacer el diagnóstico. Todo esto me ha llevado a ver, por ejemplo, que hay personas que con 15 días de tratamiento empiezan a mejorar, entre 10 y 15 días. No hay patología que mejore tan rápido. Se compara muchas veces a los cuadros orgánicos, como una neumonía, una meningitis, en las cuales determinado tiempo de tratamiento empieza a mejorar. Y yo confieso que hay pacientes que Raúl, no les ¿por qué me sirve. expulsaron? ¿Cómo? ¿Por qué me Eh, expulsaron antes ¿De dónde? de la reunión? Ah, no tengo idea. Ahí te va a escuchar Marcos y nadie te expulsa, ¿eh? Ok, una Sigo. disculpa. Sigo. Decía que el tratamiento realmente, si bien en oportunidades es complejo, de inicio es una patología que tiene un control muy concreto y ya en mi experiencia, situaciones muy concretas, les he desconocido la cara al mes siguiente porque, digamos, les transforma la mirada, esa mirada que está siempre incisiva, siempre impulsiva e intolerante, siempre dispuesta a criticar o a saldar alguna situación que es injusta, eso le cambia la mirada, le cambia, en fin, quiero decir, existe un tratamiento, el tratamiento es muy eficaz, pero bueno, no todos quieren someterse a esa, digamos, visita con el psiquiatra porque creen que no están locos. Con lo cual, el hecho de poder saber que el trastorno tiene un arreglo, el hecho de poder saber las características, imagino que a cualquiera de los que acá están escuchando, eh, uno dice, pero entonces somos todos bipolares, porque en algún momento hemos tenido algún tipo de reacciones de esta naturaleza. Y en realidad, los hombres no somos hombres y mujeres
no somos personas totalmente sanas. Siempre estamos buscando un equilibrio o buscando ser mejores. Ahora, ¿quién se debe plantear esta cuestión? Y cuando no solamente está sufriendo, porque si hay algo que los caracteriza a las personas que sufren, es que no son felices, no pueden estar un día, diciendo, este día fui feliz desde el principio hasta el final. Si no fue por alguna intolerancia suya, fue por algo que le molestó y arruinó la reunión. Esto es lo más infeliz que tiene el trastorno, es decir, no poder sostener una actividad, cambiarla permanentemente porque dejó de gustarle, pero sobre todo no poder disfrutar. Son las personas que van, digamos, de vacaciones y al segundo o tercer día quieren volverse. No, 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 a veces no están bien en ningún lugar. Eh, y dos palabras sobre nuestra genética. Nuestra genética, eh, nuestra humanidad admite, tenemos un par de cosas que las compartimos con los animales, ¿no? Espera. Una de ellas es digamos, la capacidad de supervivencia, ¿cierto? Nosotros, digamos, lo primero que hacemos desde que nacemos, por ejemplo, es tener actitudes que nos habiliten a la subsistencia. El chiquito, cuando se acuesta, uno lo acuesta boca abajo y él no puede respirar, enseguida se da vuelta, empieza a buscar la manera de poder respirar y así sucesivamente va incorporando pautas que, digamos, le dan la idea de que la está peleando, la estamos peleando. La segunda característica que compartimos con los animales también es la necesidad de sentir placer, de tener alegría, de buscar la alegría, buscar el placer, buscar la satisfacción. Lo que no compartimos con los animales, no comparten con nosotros únicamente, es el hecho de que ellos no les preocupa la descendencia. A nosotros sí. Nosotros tenemos un tema con la descendencia, nuestra descendencia. No solamente estamos para vivir, sobrevivir, sino que además disfrutar y hacer, digamos, que nuestra vida tengamos algo que nos trascienda. Fíjese que en el trastorno bipolar estas cosas no suceden, porque muchas veces, digamos, la supervivencia no es un mandato genético. De ahí que las anorexias, bulimias, los cortes, los intentos de suicidio hagan que esto fracase. Y por el otro lado, el disfrute es lo más importante. Personas que al no poder disfrutar como todos los demás y buscan en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad, en la hipersexualidad, lo que fuera, buscan satisfacer algo que tampoco los llena. Todo esto, podría cerrarlo. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Todo esto podría cerrar si nosotros nos hacemos un panorama de nuestra cabeza. En este momento yo les cuento que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales que tienen dos funciones absolutamente distintas unas de otras. Cada uno de nosotros con el cerebro, el hemisferio izquierdo, es el que usa la razón, la lógica, deduce, calcula, busca en el archivo de la memoria, maneja el lenguaje, el centro, digamos, de la inteligencia, mueve el cuerpo y hace lo que tiene que hacer. Es el cerebro con el que trabajamos en el mundo, en cualquier tipo de trabajo. En cambio, con el cerebro derecho, nosotros tiene tres funciones. La primera es preservarnos del peligro. Nosotros cuando vamos en cualquier lado sin darnos cuenta, lo primero que hacemos en un vistazo muy rápido es ver si hay algo peligroso para nosotros. Imaginémonos pasar en una ruta y le damos apenas un vistazo para ver si no aparece nadie, digamos, de los costados y pasamos a una velocidad. Siempre tenemos un radar que nos permite preservarnos. La segunda gran, digamos, función que tiene el cerebro derecho es poder leer adecuadamente las emociones humanas. Y de ahí que se ha generado en el ser humano la empatía.
poder entender la mirada del otro, comprenderla, vincularse con ella, es decir, y construir a partir de esa relación, una relación, digamos, de par y de ayuda mutua, digamos, ¿no? Eh, y la tercera función que tiene el cerebro derecho es la de poder disfrutar de las pequeñas cosas que tiene la vida en un mundo tan complicado, aún como en el peor de los escenarios, como fueron este año y medio. La persona que vive el Raúl, trastorno bipolar, ninguna de las tres funciones le funciona. Primero porque desde muy chico me tengo que ir, Raúl, muy interesante. bien, adiós. Eh, como en funciones, la función de poder, digamos, cuidarnos, son personas que están, digamos, permanentemente expuestas a un riesgo, son personas que prueban el alcohol, las drogas, las autolesiones, los intentos de suicidio, pasan por periodos depresivos donde abandonan el mundo, no se cuidan y ahí es donde buscan la muerte. Se ha visto que todos los suicidios de los trastornos bipolares, la gran mayoría son por ahorcamiento. Increíblemente, es la forma de elección. Cuando vemos que son tan sensibles frente al dolor ajeno, frente a la situación crítica de cualquier desgracia de un animal, una persona mayor o un chico, y ahí se entregan ante todo, pero no reconocen en el familiar, en la persona que aman, en el que tienen que cuidar, no reconocen la misma sensibilidad y lo maltratan, porque el maltrato que se da puertas adentro es una constante. Es decir, por eso digo que hacen sufrir mucho a las personas que conviven con ella. Las personas que son convivientes de quien padece el trastorno lo sufren, sufren los cambios de humor, las impulsividades, las irritabilidades, la manera de decir las cosas y esa cara que no mejora. Ahora, si aparece algo de afuera que lo reclama o alguien que viene de visita, son las mejores personas. Es decir, esta incapacidad de no leer las emociones ajenas hace que ni siquiera entienda por qué se divierten los demás. ¿Qué le encuentra de divertido a tal o cual situación cuando ellos no sienten lo mismo? Siempre están con la cabeza en otro lado, no están en el acá y ahora. Muchas, se murió Maradona y a los 3 días se dieron cuenta que se murió Maradona. Al principio, sí, sí, y siguieron haciendo lo suyo. Che, pero después dijeron, se murió Maradona. Estar en otro lado y no acá, en el acá y el ahora, hace que siempre estén con su cabeza y se pierdan las cosas más trascendentes de la vida, con la cual no pueden disfrutarla. Así que quizás haya otras cosas más, pero voy a dejar que empiecen a haber preguntas. Lo cierto es esto, la buena noticia es esto. Son personas extraordinarias, que tienen una parte enferma, que hay que hacérselas notar para que en algún momento traten de ver qué pasa, porque yo lo que puedo asegurar es que hay un tratamiento, el tratamiento es eficaz y puedo decir con mucha serenidad y certeza que en los 8 años o 9 que estamos yendo a Monte Quemado, a más de uno le sacamos la soga al cuello, pero les aseguro, a más de uno. Y de un mes a otro yo vi cosas extraordinarias. En 10, 15, 20 días el tratamiento hace un efecto y quien se atreva, digamos, puede realmente lograrlo. Ahora dejaría las preguntas que surgieran, si les parece. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano, avísenos. Acá, a ver, 2 participantes levantaron la mano. Duilio. Duilio. Hola Raúl, hola Marcos, muy ¿Cómo va? interesante sobre el trastorno bipolar. Y otro punto que quizás por ahí, por la cantidad de información que hay que presentar, no se dijo, es esto de que la mayoría de las personas que padecen este trastorno tienden al exhibicionismo y siempre tienen que ser medidas, o sea, siempre medía la policía, llevándolo a la fuerza a un hospital psiquiátrico o al hospital general que se encuentre de turno.
Y con lo demás, no lo tenía las características tan claras, me ayudaron muchísimo en mi formación. Y una de las preguntas sería, porque por ahí uno se puede confundir con otros diagnósticos, con esto de pensar que la persona es de un modo afuera y un modo adentro. Y otra pregunta, es parte del desarrollo evolutivo del trastorno, de sentirse mejor y pensar que están mejor estas personas, pero en realidad están en fases tempranas de entrar en una manía, porque por lo que he leído suele suceder eso, están en bajo tratamiento las personas con trastorno bipolar y en fases tempranas de entrar en la fase de la manía, suelen abandonar el tratamiento porque justamente se sienten mejor, la euforia está arriba, y todos los demás síntomas. Tal cual. Esto me hace acordar dos cosas que me señalás vos. La primera situación, lo que tenemos que recordar es la palabra mal llevado. La palabra mal llevado abre las puertas de la persona que se siente de esta manera. Cuando uno los reconoce, se reconocen en esta frase, personas que son iracundas y demás. Siempre existe un antecedente familiar que tiene la misma característica de la persona. Siempre hay o un padre, o una madre, o un abuelo, o un tío, que son, digamos, muchas veces en el interrogatorio, ¿a quién te pareces vos? ¿A tu mamá o a tu papá? No en el aspecto físico, en el aspecto del y a uno de otro. Entonces uno los describe así, una persona que es muy generosa, solidaria con todos los vecinos, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo saluda. Sí, 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 pero acá a veces la comida está fría y revolvió el plato, o maltrató Bien. de esta manera, digamos, el mal llevado es la palabra con la cual a veces yo enfrento al paciente. ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Contame qué es lo que te pasa. Y uno, y Duilio, yo digamos, quisiera recordarte, porque vos vas a ser, o sos ya psicólogo, ¿no es cierto? La mirada de la persona, los ojos de la persona, es la puerta de entrada al abismo de sus profundidades. Es lo que nos da la transparencia de qué le está pasando en ese momento a la persona. Si uno mira a un recién nacido, el niño cuando abre sus ojos no conoce el mundo al que ha sido arrojado, pero empezó de a poquito a darle vueltas, a buscar hasta encontrarse con algo o otros ojos parecidos a los de él, y ahí fija su mirada, buscando una pertenencia. Esa mirada que busca explorar el mundo y tratar de descubrirlo, todavía ni siquiera sabe cómo nombrarlo. Va a nombrarlo después cuando tenga el don de la palabra, que al año y medio. Pero él en esta etapa, época de exploración, cuando se concentra con la mirada de otra persona, ahí se da cuenta que hay una comunicación muy profunda, distinta a cuando mira un objeto, sus propias manos y demás. O sea, la mirada revela la perplejidad, la inocencia, la franqueza, la paz, el desasosiego, la bronca, la iracundia, la locura. Desde hace más de 20 años miramos más nuestros celulares a los ojos de la persona. Y una de las crisis con las cuales a nosotros nos tienen bastante bronca la gente, y yo creo que tienen mucha razón, es que a veces demoramos 5 minutos mientras escribimos una receta y el paciente ni siquiera lo miran. De esto se quejan nuestros pacientes, de que nosotros no le damos pelota. No escuchamos lo que tienen para decir. Por eso decía yo que en realidad cuando alguien tiene la fortuna de ir al psicólogo o al psiquiatra, uno tiene que aprovechar esos momentos para no equivocarnos en la contención que tenemos que darle, porque si pifiamos de primera entrada, nunca más van a venir a vernos. Por eso digo es que nosotros tenemos que, bueno, contemporizar con esta mirada en la profundidad del ser humano, y es el único momento en que podemos dialogar con su locura.
ahí, de esta mirada que empezamos a sonsacar, tenemos que sonsacar sus irritabilidades, sus inconsistencias, qué lo saca de la cabeza, del eje y demás, digamos, ¿no? Pero sí, lo cierto es que hay dos cosas que lo ponen maníaco. La primera es la falta de sueño. Cuando alguien no duerme, se pone loco. El ser humano, desde todas las mañanas, cuando nos despertamos, tenemos nuestra cabeza 100%. Ahí podemos pensar cómo organizamos el día. Pero después, a medida que pasa el tiempo, nos tenemos que enfrentar con el chofer del colectivo, el jefe, y empezamos a sobrecargarnos de un montón de cosas, que llegamos a casa y explotamos ante la mínima. Por eso es que, en realidad, jamás habría que discutir de noche. Nunca hay que discutir ni tomar decisiones de noche. Tenemos que hacerlo a la mañana temprano, porque es así como se encarajinan las relaciones familiares y las relaciones humanas cuando se propone discutir cosas de noche. El cerebro humano, a medida que pasan las horas, se va cansando y el cansancio deriva en la irritabilidad. Cuando alguien está irritable y no duerme, espera un día o dos y ya lo tenés maníaco. Duilio, contarle al Muchísimas- resto de dónde sos, así nos conocemos, y los que vayan hablando digan su nombre y de dónde es. Duilio, ¿de dónde sos? Bien, bueno, yo soy Duilio Daniel Pavón y soy de Monte Quemado y me encuentro aquí justamente en la ciudad de Monte Quemado. Y bueno, soy estudiante de momento de psicología y bueno, hace mucho que lo conozco el grupo y encantado. Bueno, gracias, Duilio. Muchas gracias, Raúl, por la explicación. Marcelo Aguirre. ahí está. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ahí está. Bueno, soy de Capital Federal, soy psicólogo y antes que nada felicitaciones al doctor Raúl porque la verdad que la exposición clarísima. Y en relación a la fenomenología de cómo, digamos, se manifiesta el paciente bipolar o la persona que padece el trastorno bipolar, me llama mucho la atención algunas características compartidas con el trastorno limítrofe o trastorno de personalidad borderline, especialmente esta ambivalencia afectiva que se da con la familia, porque también el paciente borderline, bueno, tiene esto de amor y odio y una alternancia que se manifiesta especialmente con las personas más allegadas, digamos. Esto de la iracundia, la irritabilidad y las autolesiones, que también lo encontramos en el paciente que padece trastorno borderline. Y la pregunta que le hago al doctor es, ¿de qué manera podemos entender el por qué hay una relación tan, pero tan malsana del paciente bipolar con los familiares y con las personas afectivamente más cercanas? Bueno, si yo fuera capaz de responder esto, te digo que voy al premio Nobel, porque justamente no tenemos la menor idea por qué sucede esto. Lo que sí vemos es el fenómeno que sucede. Una palabrita con el trastorno borderline. Yo te digo, para mí, esto es más que nada un diagnóstico y una interpretación y tengo mis dudas, una cuestión que tiene que ver con la mirada psicológica del borderline. Yo cuando alguien me dice, yo he tratado pacientes que venían como un diagnóstico borderline y realmente les di tratamiento para el trastorno bipolar y mejoraron muchísimo. El border no hay con qué darle, ensaya múltiples tratamientos y ninguno. Y vos sabés que, digamos, a ver, el hecho de ser pediatra a mí también me ha prevenido algunas cosas de la psiquiatría, porque nosotros cuando decidimos medicar a un chico tenemos que ver cuánto pesa y darle tantos miligramos por kilo de peso según la dosis, etcétera, etcétera. Tenemos mucho cuidado al medicar a un paciente pediátrico. De hecho, muchos no necesitan tratamiento y hay que esperarlos y tener paciencia, etcétera. Por lo tanto, a nosotros en realidad nos conocen más por los efectos adversos de los medicamentos que provocamos en los pacientes que por
haber sacado a alguien de la cordura, de la locura, ¿no? Entonces, a ver, yo, digamos, me centro en esta cuestión en 2 o 3 medicamentos que son realmente inocuos. A uno lo he visto a los 10 días ya mejorar, al otro a los 16, 17 días. En un paciente no, en muchísimos, cuando que cualquier antidepresivo tarda un mes o más en hacer efecto. Por lo tanto, yo a muchos pacientes que vienen con ese diagnóstico, para mí es un diagnóstico psicológico. Yo primero trato de despejar la duda de la organicidad. Lo que es orgánico y es químico, tenemos que otorgarle la posibilidad de a ver si mejora con el químico. Si no mejora, tenemos que pensar en otra cosa. Pero esta relación que vos preguntás, ¿por qué hacia los que uno debería querer y es todo lo contrario? Yo tengo la patética imagen, y esto es una pregunta obligada que yo le hago a los pacientes cuando los trato, y les digo, tus hijos te han tenido miedo muchas veces, ¿no? Sí, doctor. Por cómo les digo las cosas, nunca les pegué, pero me tienen miedo y se atajan como si les fuera a pegar. Es más fuerte que ellos, es más fuerte el impulso, la intolerancia y la iracundia, que es un momento que no ven, no piensan, actúan de una manera tan impulsiva, pero bueno, esto es entrar en la locura y al ratito se dan cuenta y los abrazan, los mimosean, les compran helado, les piden disculpas y lloran con ellos, porque los chicos se quedaron mal. O sea, no sabemos por qué sucede esto. Lo que sí sabemos es que, y para mí una frase clave que me han dado muchísimas personas, y siempre espero escucharla después del tratamiento, después del primer mes de tratamiento, me dicen, tengo una vida. La cosa más linda que he escuchado como médico que me ha devuelto un paciente psiquiátrico que durante años estuvo no solamente cagándose la vida, sino que además haciendo sufrir a otros, y descubre que tiene una vida, que puede resolver los problemas de otra manera. Porque ya digo, son geniales. Yo digamos, quiero que todos tengamos un amigo bipolar, porque son personas generosas, no miden nada de lo que entregan. Siempre están buscando hacer el bien, siempre están buscando resolver los problemas de otros, siempre son justos, van de frente, no toleran las mentiras, y si la dicen enseguida, no, pará, es mentira, porque no soportan decir mentiras. El gran problema es el puertas adentro, son infumables, y de esa locura nos tenemos que ocupar nosotros. Gracias, Marcelo. Katia, contanos de dónde sos. Tu audio, Katia. Hola, grupo. Muchas gracias por la bueno, yo quería comentar mi caso, que hace como 2 años y medio me diagnosticaron de trastorno bipolar. Y quería hacer unas preguntas. En sí, me ayudó mucho escuchar la charla, pero, por ejemplo, algo del pensamiento repetitivo y el análisis una y otra vez del mismo asunto. Quería preguntarle algo así. Y la diferencia, por ejemplo, en los periodos depresivos, que son grandes en mi caso, ¿qué diferencia hay entre la depresión de un trastorno bipolar y una depresión mayor? Porque en sí tuve varios diagnósticos cerrados y quería saber la diferencia, porque en sí, o sea, yo no sé si existe un trastorno bipolar leve, moderado o alto, porque en sí no conozco bien del caso. He leído así algunos libros de experiencias, o sea, un libro muy conocido que se llama Trastorno bipolar, que contaba la chica, pero ella en ese caso no tenía medicación nada y le hicieron como electroshock, y ella tuvo un montón de formas, o sea, de ocultar su enfermedad. Pero en sí quería saber eso del análisis repetitivo y cómo podemos diferenciar una depresión mayor y, o sea, la depresión del trastorno bipolar. ¿Cómo se diferencia? Bueno, yo te cuento. La diferencia es el tratamiento, porque en realidad es exactamente, estar deprimido es estar deprimido. Estar deprimido significa perder el entusiasmo,
perder la voluntad, no tener ganas de hacer nada, ni siquiera levantarse, querer acostarse, querer dormirse, no hacer, es decir, abandonar el mundo donde vivo y pensar en morirme, que no tiene nada sentido para mí. Es decir, es exactamente lo mismo la depresión. Raúl, tu micrófono, a ver. ¿Sabes qué? No sé si se cortó. Me está entrando una llamada, ahí está. ¿Se escucha? Sí, más bajito se te escucha, a ver. Bueno. Me están intentando llamar, entró una llamada Sí. y ahora perdí. Bueno, ¿ustedes me ven a mí? No, no te vemos. Bueno, a ver. Me parece que voy a tener que Ahí salir. está. Ahí no, ahí se escucha, bueno. ahí se escucha. Bueno, pero verme no. No, bueno, pero eso no importa tanto. Bueno, la cosa es esta. La depresión es la depresión y las características muchas veces son comunes. La única diferencia es el tratamiento. Una depresión, la depresión unipolar, sale con antidepresivos. ¿Raúl? Sí, yo no sé cómo hacer porque se cuelan las llamadas. Bueno, la cosa es esta. La única diferencia son con los antidepresivos, se tratan la depresión mayor. Ahí no se escuchó. Es increíble. Ahí está. Bueno. Te conecto en la computadora y así no tenés problema. Bueno, la cosa era así. La depresión mayor se trata con antidepresivos. La depresión mayor por vía es increíble. Andrea Monte Quemada. Estoy buscando otra posibilidad. Me está entrando alguien de Monte Quemado y no se da cuenta que yo le corto y lo sigue insistiendo. Bueno, la cuestión, la diferencia es el tratamiento. La depresión unipolar se trata con antidepresivos. La depresión bipolar empeoran con antidepresivos. Si no, Raúl, si querés, sí. Atendé, decirle que si te puede esperar y después retomamos. Yo corto ahora y me vuelvo a conectar, ¿dale? Dale. Sí, sí. De paso, así hacemos un pequeño descansito. Bueno, igual, si alguien quiere hacer una pregunta por el chat, también la puede hacer. Yo voy a tratar de administrarlas para que le lleguen a Raúl. Bueno, vamos a hacer avisos parroquiales. Les recuerdo que en nuestras vías de contacto con la asociación, les cuento, la asociación Escenarios Saludables tiene como objetivo la formación comunitaria en prevención para el suicidio. Nosotros nos dedicamos a la formación de la comunidad para que sepa cómo acompañar a los que están en riesgo suicida, acompañarlos, sostenerlos, hasta que esas personas puedan llegar a un profesional de la salud que los pueda ayudar, ¿no es cierto? Y también a la difusión de la prevención del suicidio, con la consigna de que todos podemos hacer algo, que el suicidio se puede prevenir y que todos podemos hacer algo. No sé si Raúl ya está. Es una asociación. Ahí está, a ver. A ver, Marcos. Sí. Le hago una consulta. ¿Están en AEDO físicamente, la ONG? A ver. ¿En provincia de Buenos Aires? Sí, nosotros estamos en el zona oeste. El grupo empezó en la zona, en Moreno, donde está Raúl, y en Palomar. Pero en realidad, como no tenemos una sede física, porque tampoco la necesitamos, nosotros nos dedicamos a dar charlas, tanto aquí como en Santiago del Estero y en Salta, que es donde tenemos los 4 grupitos que tenemos, están ahí. Pero en este tiempo de pandemia nos hemos extendido online a distintas partes. De hecho,
hay gente aquí de Corrientes, de Puerto Deseado, con el cual estuvimos dando charlas, o sea que ahora yo creo que ya para nosotros se incorporarán las dos formas, ¿no? Ya sea online, las charlas online y las charlas presenciales. Nuestras charlas son totalmente gratuitas y es una asociación que está abierta a todos los que quieran colaborar como voluntarios. Nosotros vamos, nuestra forma de trabajar es como hicimos en Montequemado. Mientras hacemos, aprendemos. Vamos aprendiendo en la práctica, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo que queremos compartir. Somos en un gran, como siempre decimos, si la prevención del suicidio fuera un ajedrez, nosotros somos los peones, los que hacemos la primera movida para que detrás nuestro vengan profesionales como Raúl, como Diana Altavilla, que nos apoya y nos acompaña muchísimo, que está aquí, que es la presidenta del capítulo de suicidio y autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental. Tratamos de abrir el juego para que otros puedan seguir formando a la comunidad. Así que eso es nuestra misión. Bueno, Raúl, ¿ya estás conectado? Sí. Ahora sí. Bueno, no sé cómo quedó con esta chiquita que me contaba, no sé si... Sí, me respondiste una parte, y la otra parte era, o sea, si forma parte de la manía, el pensamiento repetitivo y el análisis de una situación una y otra vez. Y sí. Ahí hace falta ajustar un poco el estabilizador, ¿viste? Se usan estabilizadores del estado de ánimo, nada más. Y en algún momento va algo un poquitito más fuerte para bajar algunos pensamientos recurrentes, como la olanzapina o la quetiapina, digamos. Pero son los estabilizadores. Con un estabilizador del estado de ánimo tipo litio o la motrigina, ácido valproico, son medicamentos que se utilizan para poder estar bien de ánimo, sostener las actividades, empezar algo y terminarlo, disfrutar la vida que tenés a pesar de las circunstancias penosas que nos toca a todos. Pero, viste, bueno, el hecho, eso es hablarlo con el psiquiatra para ver cómo se puede arreglar esta cuestión. Pero por supuesto que se puede. ¿Sí? Bueno, Muchísimas Katia. gracias. ¿De dónde nos hablaste, Katia? Puerto Deseado, Santa Cruz. Puerto Deseado. Muy bien. Bueno, Jessica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿De dónde nos hablas? De Perito Moreno, Santa Cruz. Ah, bien. Es la segunda vez que estoy en la charla con ustedes. Un gusto. Mi consulta sería, ¿no? Más que nada es una especie de duda. ¿A qué edad se puede detectar el estado depresivo? Es una gran pregunta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. Ese niño que de repente empieza a dejar de las actividades, empieza a estar más recluido, más aislado, que pasa más tiempo a solas, que dejó actividades que le gustaba, disfrutaba, quería, de repente que está más irritable que nunca ante ciertas cosas que antes hacía, que deja de bañarse, no quiere ir a la escuela, que contesta mal cuando antes no lo hacía, que empezó a descuidarse, ¿no? Ahí empezó con una de las primeras cosas que tiene el cerebro derecho, que es la de empezar a cuidarse él, ¿no es cierto? No bañarse, no comer, dormir mal, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de una depresión. La mirada a los ojos de una madre es la primera que se da cuenta. Por eso es que tenemos que advertir esta cuestión, de poder mirarnos a los ojos y poder descubrir o interrogar qué es lo que nos pasa. Jamás hacerlo de noche, o jamás hacerlo, digamos, cuando estamos cansados y a veces nos desentendemos de esta cuestión. Pero una vez que lo hacemos y tenemos que acercarnos para ver que alguien nos ayude a ver qué es lo que le pasa a nuestro hijo o nuestra hija, que está pasando por un momento malo, que lo sabemos, pero hay que ver si se puede hacer algo más, si es profundo, porque
la mayoría de las personas que, digamos, que sufren, tienen pensamientos suicidas, algunos tienen pensamientos suicidas que no son verbalizados. Eso se lee en la profundidad de la tristeza de una mirada. Hay que Al sacarlo igual que con... cuando el menor por ahí te dice, por ejemplo, ¿no? Está discutiendo capaz que con la mamá más que nada, por lo general discuten más con la madre que con el padre, digamos. Hay veces que saltan con las palabras yo nunca tendría que haber nacido. Y capaz que el nene tiene 8 años, 7. Y vos pensás por dentro y decís, ¿de dónde sacó esas palabras? Tal cual, tal cual, tal cual. Ese es un indicador. Hay que prestarle mucha atención. Claro, es como hablaba yo con mi jefe, que es profesor de educación física. Yo estoy en el área del gimnasio, ¿no? El área de deportes. Y bueno, ahora veo, no sé si como auxiliar, digamos, pero bueno, yo estoy estudiando auxiliar en criminalística y medicina legal forense. Y esto te lleva a conocer un montón de áreas. He hecho cursos por este tema del suicidio, ¿no? Y por trastorno de bipolaridad y todas esas cosas. Y en una reunión, una charla con mi jefe, ¿no? Hablándolo del tema, nos dimos cuenta que teníamos un montón de chicos con estados depresivos que nunca nos habíamos dado cuenta. Nos dimos cuenta ahora, yo me di cuenta ahora, de estudiar, saber más del tema, un poco más, nos dimos cuenta que teníamos varios chicos y que no sabíamos capaz cómo charlarlo o cómo estudiarlo para ver qué es lo que pasaba por esos niños. Y recién ahora, con la charla, viste, más los cursos que yo ahora tengo para ejercerlos todos, nos dimos cuenta que habían ciertos problemas. Ahora igual, cuando se reabra el gimnasio, porque ahora no podemos tenerlo desgraciadamente abierto, no podemos darles actividad a los chicos, vamos a empezar a estudiarlos. O sea, yo, ¿no? Voy a estar en cada área de deporte y estudiar a los nenes, porque es más que seguro que esos mismos nenes van a estar en el área para poder salir, digamos, de la casa, Tal por cual. así decirlo. Vos sabés que los griegos inventaron una palabra que se llama kinesics y la convirtieron en una disciplina. La kinesics es mediante la observación del comportamiento de una persona cuando está sola o en la multitud, uno puede aproximarse al estado espiritual que se encuentra, al estado espiritual, mental y corporal, físico. Si vos ves a una persona sentada en una plaza, en una punta de la plaza, con la cabeza agacha, las manos cruzadas, Sí. y eso es distinto a un chico que está en la mitad de la plaza, que se sienta, dispuesto a lo que venga, con el que pase, digamos, a producir una conversación, ¿cierto? Claro. Todo esto nos lleva a pensar que, digamos, a usar nuestra cabeza para poder entender de qué manera está el otro al lado mío. Y esto es una mirada que los docentes tienen que tener porque son los que se dan cuenta, los que, digamos, tendría que ser los primeros que se dan cuenta cuando algo no funciona, ¿no es cierto? Y este es un ejercicio. Uno, a partir de esta kinesics, que es una cosa muy simple, observar esa persona que pasa al lado mío, en qué situación está, cómo va, con qué características va por la vida, y uno, digamos, puede llegar a aproximarse a lo que está sintiendo. De ahí que es tan importante que nuestra mirada no la perdamos, porque en el fondo lo que yo he aprendido en todos estos años, de verdad, es que si no prestamos atención a lo que pasa al lado nuestro, podemos perder el trabajo, podemos perder nuestra pareja, podemos perder la vida, podemos perder todo si no prestamos atención. La idea es abrir los ojos para prestar atención a lo que está sucediendo y qué repercusión tiene en mí lo que le está pasando al otro. ¿Ah? Porque si yo me siento
en el banco de plaza, en la otra punta, en donde estoy esperando que el chico ese levante, o esa persona levante su cabeza, capaz que le pregunto, hey, ¿cómo andamos, viejo? Esa persona que estaba en su mundo, no le va a ser difícil leer que alguien le está queriendo ayudar. O Y que es está el pidiendo primer ayuda. contacto. Tal cual. Solamente con esa actitud. Bien. Muy bien. Gracias, Jessica. Muchísimas gracias. Diana, nuestra querida amiga Diana Altavilla. Hola a todos, ¿cómo están? Voy a bajar esto. Bueno, Raúl, ¿qué decir? Un gusto escucharte, placer total. Tan claro para transmitir lo que a los profesionales nos cuesta tanto tiempo, ¿viste? Estar de vuelta y comprender al sujeto, a la persona que tenemos ahí delante. Y rescato tanto cosas que vos dijiste y que hemos perdido, digamos, los colegas, los profesionales, esto de mirar a los ojos. Si hay algo que remarco mucho es, no anotemos cuando estamos con un paciente, miremoslo a los ojos porque hay cuestiones que se construyen ahí. Lo que haya que anotar se anota después y se nos lleva el tiempo que sea, será parte del tratamiento también, pero no en ese momento. Creo que es sumamente importante eso que dijiste, la cuestión de la mirada, porque está tan relacionado con eso que dijiste al principio de la pertenencia. Si una persona no es mirada, no se siente que pertenece a un espacio, que pertenece a la consulta, que su médico está ahí, que no está en otro lado, con la cabeza en otro lado. Miremos mirando, no miremos al vacío. Y cuando veamos, creo, como dijiste tan bien, que alguien está con la mirada por ahí, hasta un poco extraviada de tanto adentro, ¿no? Sepamos y confiemos en que la mirada, como señalabas, la mirada lo sostiene. Te quería hacer un par de preguntas. Una tenía que ver con esto de cómo, qué coordenadas, qué pequeñas líneas pueden tener las personas cercanas cuando están agotadas en esa situación donde alguien de la familia pasa o cursa la enfermedad o la bipolaridad. No me gusta etiquetar, por eso coincido esto de que no hay que llamar ni depresivos, ni de bipolares, ni nada. O sea, nos pasan cosas. Pero te quería que pudieras transmitir esto de cómo hacer para ayudar cuando el que está pasando estas cosas es niño, como decías recién, y cómo cuando es adulto. Me parece que ahí, bueno, te dejaría con esos dos interrogantes y te agradezco por todo lo que decís. Mira, vos sabés que es interesante lo que decís por dos motivos. Muchísimas veces, el solo hecho de prestarle atención a una persona que se sienta por primera vez frente a un profesional que se resistió, no es lo mismo una angina, un dolor de oídos, una neumonía, que uno va por la urgencia del dolor, a la toma de decisiones que hace la persona que una vez o es empujada a la consulta o sola o porque ya no da más, se sienta frente a otro. Y es tan importante el primer encuentro, y es tan importante que uno le devuelva algo de esto que constituye, para mí, es la gran herramienta que tenemos nosotros, que es la palabra. Esta palabra construye en la otra persona que se dio el tiempo para contarnos su tragedia. Cuando devolvemos algunos tips de por qué le pasa esto o que esto se puede mejorar y demás, y uno puede interpretarla, ahí se produce una neuroplasticidad. Porque las personas que sufren el trastorno, digamos, son capaces de entender hasta lo inentendible. Entienden hasta el que mata, el de la televisión que atropelló a alguien, el que roba, siempre
justifican a veces el accionar humano porque sienten compasión por la persona que aún ha hecho una cagada de esta naturaleza. Es decir, ellos comprenden todo, pero por supuesto que no son nunca comprendidos, porque nadie puede entenderlos en esta doble versión de la fuera y el adentro. El hecho de que uno por ahí los pueda comprender en el primer momento, digamos, de la cuestión, se produce una neuroplasticidad. Ah, era por esto que yo me comportaba de esta manera. ¿Podrás explicar un poquitito más lo de neuroplasticidad? Porque seguramente hay muchas personas que no lo comprenden, esto de la capacidad de modificar, ¿no?, que tiene el cerebro. Lo voy a poner en un ejemplo personal. Yo tenía 17 años, era muy tartamudo, creo que lo conté en alguna otra oportunidad, en alguna charla. Tenía un colmillo que se me salía si me reía muy fuerte, o si me reía. Y era, claro, yo creo que en un año aumenté 17 centímetros de golpe, de los casi 1,87 que tengo, 17 centímetros de un año para otro era mucho. Pero, bueno, tenía en un grupo de parroquia, tenía un amigo que era docente y me daba bola, a él le pasaba lo mismo, que era medio tímido, como yo, y nos fuimos acercando a través de esa desgracia de ser tímidos y nos hicimos amigos. Me daba mucho placer que alguien me dé bola, porque en realidad muy pocos me daban por esta frialdad que yo demostraba, pero estaba escondiendo simplemente la timidez. Un día nos encontramos en Capital y me invitó a comer una pizza. Bueno, fuimos a comer una pizza, hablábamos. En un momento determinado yo terminé mi pizza y veo que él estaba hablando, había callado y su pizza estaba en el mismo lugar. Digo, ¿por qué no comes? Y me dijo, te veo comer y me das asco. Ahí me di cuenta que yo no solamente era tartamudo, flaco, largo, tímido, sino que comía como si fuera la última vez que iba a comer. Y ahí me di cuenta que este hábito lo tenía mi papá, lo tiene una de mis hijas, y me di cuenta, yo a partir de ahí tuve que tomar en cuenta esto. Hasta hoy cambio los cubiertos del lugar para que me dé un poquito de dificultad comer, porque la comida me dispara esto de comer rápido, y de comer pronto. Qué bueno esto de que marques los recursos, ¿no? ¿Qué recursos claro, uno va construyendo para ir modificando esto que padece? O sea, ¿no? Lo que digamos, sabía que era tímido, sabía que tenía un diente supernumerario y que era bastante estúpido por ser muy grandote y tímido, pero no sabía que era una bestia comiendo. Esto de que el otro te lo cuente de la manera que pueda, te lo diga, y te haga reconocer un hecho que vos no lo tenías, esto en el cerebro se llama neuroplasticidad. Cuando un chico gateando va y toca el enchufe y se le pegó una patada, ahí hubo neuroplasticidad, ese pibe no va a tocar más un enchufe. ¿Me explico? Nosotros mielinizamos cuando aprendemos algo nuevo que no sabíamos de nosotros mismos y que un acontecimiento nos lo hace saber, sea un enchufe como que tu amigo al que vos querías mucho te dijo, me das asco verte comer. Por eso es que en realidad, volviendo al eje, nosotros sabemos que las personas que sufren el trastorno son muy estructurados, demasiado estructurados. Si queremos preguntarle algo y está ocupado, acerquémonos de a poco, porque si lo interrumpimos así de una nos va a ladrar. Son tan estructurados que muchas veces, voy a comprar pan, ¿me traes un paquete de cigarrillos? Primero nos manda una puteada porque ella va a comprar pan, no va a comprar cigarrillos. Cuando, digamos, lo que los vuelca es la desestructuración, lo intempestivo, lo nuevo, lo que se produce de un momento para otro. Cambio de trabajo, mudanza, casamiento, nacimiento de alguien. Es decir, son personas difíciles para convivir, en el sentido de que se irritan con mucha facilidad. Pero sabiendo que el espacio, cuando están ocupados en algo, no tenemos que interrumpirlo a menos que se lo
nos insinuemos, para que puedan salir, puedan escuchar, puedan entender. Algo A así te diría, y veces, no mucho más. a veces te escuchaba y me metía en tantos pacientes, ¿no?, que uno escucha en el consultorio, y esto de cuando transmitimos, cómo acompañar al otro a entrar en una situación diferente de la que estaba. Por ejemplo, cuando les decimos, anticípele con tiempo a su hijo que van a salir. No le diga, bueno, ya, levantate y salimos. En media hora, en una hora vamos a salir, no importa que el chico no comprenda cuánto es una hora, el chico sabe que hay un tiempo. Entonces, esa adaptación a lo que va a venir, que se la dé el que le está hablando, no que espere que el otro se adapte, sino también lo vamos poniendo desde la infancia en todo sentido, no solamente en la bipolaridad. Creo que es un respeto de que mi tiempo no tiene por qué ser impuesto al tiempo del otro, aun cuando nos ajustemos todos a algo. Gracias, Raúl. Bueno, gracias, Diana. Ahora vamos a escuchar una pregunta de Gabriela desde San Luis. Después vamos a ver un poquito algunas preguntas del chat y seguimos con Patricia. Gabriela. A ver. Tenés que poner tu audio. Hola. Ahí está. Ahí se escucha. ¿Ahí está? Sí. Bueno, hola Marcos, buenas noches. Hola. Quería agradecerte por la invitación a esta charla. Agradecer muchísimo al doctor que, bueno, antes de... tengo tantas preguntas, pero realmente la primera hora que él habló, yo estoy totalmente impresionada porque ha dado una descripción exacta de todo lo que me pasa. Y es más, hablando de los niños, empecé a pensar que yo tengo el trastorno bipolar desde niña y que nunca se me fue diagnosticado, porque iba siempre, desde los 18 años que iba a psicóloga. Y soy tucumana, estoy viviendo hace 20 años en San Luis, y acá inicié un tratamiento hace 10 años con un psiquiatra que me diagnosticó trastorno bipolar con depresión profunda. Yo me asusté muchísimo, estoy asustada porque tuve un episodio esta semana en el que, como le decía a Marco, falta uno, falta uno mío. Ahí está. ¿Está? Sí, sí. El Dios o el universo nos conectó con que, porque yo vi la invitación a la charla y estaba tan desesperada el lunes a la noche que le puse que estaba muy mal y que me iba a suicidar. Yo los intentos de suicidio los tengo como un recuerdo desde siempre, desde niña, de que yo primero no debería haber nacido. Es como que siento que yo, bueno, no quiero hacer una terapia de esto porque va a quedar gente que quiere hablar, pero no debería haber nacido, como que no le servía a mi mami para que mi papi se quede en la casa. Entonces me acuerdo de una maestra de la escuela, que esto se relaciona con una de las chicas que creo que hablaba sobre los niños, que un día, debo haber tenido 8 años cuando mi papá se fue de mi casa, sin explicación, sin nada. Obvio que yo soy muy inteligente, que esa es otra característica de los que tienen trastornos bipolares, que somos muy, muy inteligentes, sensibles con los animales, etc. Y nos damos con un caño a nosotros mismos, no nos perdonamos nada. Y esta maestra me habló en un banquito de la escuela, tan dulcemente me dijo: Gabriela, ¿qué te pasa? Vos eras una estrellita que brillaba y estás apagándote. Y yo tenía lágrimas en los ojos y
las palabras atragantadas en la garganta para decirle lo de mi papá y no hablé nunca. Nunca hablé. Y me pregunto al día de hoy, con 56 años, cómo mi vida tal vez hubiera cambiado si yo le contaba a esa maestra. Porque tenía una compañera, como no faltan, están siempre los chicos que te persiguen por toda la escuela, que me decía, tu papá no está de viaje, se ha separado de tu mamá. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Es más, mi papá me iba a buscar a la escuela y si no aparecía, era un llanto que había que llamar a la policía más o menos. Y bueno, al final se fue. Y bueno, después sí, yo seguí estudiando, seguí la vida, seguí trabajando, pero esas confrontaciones con jefes en los trabajos terribles, el desarraigo acá, 20 años de desarraigo de mi tierra, de Tucumán, acá en Mercedes, en Villa Mercedes, San Luis, tenés que empezar en un lugar, ha sido un desafío que sí, me ha hecho crecer un montón, pero me ha hecho golpearme un montón y al día de hoy yo me sigo peleando con toda la gente. Me sigo peleando, que si mi vecina me contesta mal, hoy ya me enojé porque no sé qué me dijo. Y yo siempre le decía a mi psiquiatra de acá del hospital público, que le digo, mira, no dejes salir, no dejes que se me escape el alien que tengo adentro. Me refiero a Alien, la película del octavo pasajero. No sé si todos la vieron. Que te explotaba la panza y te sale un monstruo. Yo siento que tengo el alien controlado, pero ¿qué pasa si pierdo el control? Estoy medicada todo el día, me cuesta horrores dormir, me acuesto muy tarde, no soy la que se ponen a planchar a la noche, debería poderme a pintar porque soy licenciada en artes, que he dejado de pintar desde que vivo acá. Hice una revista de salud que fue un éxito, pero esa misma revista de salud de tanta autoexigencia me llevó a estar internada, casi me muero, no me bañaba, no comía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dijo el doctor. Hasta que vino los asistentes sociales y la citaron a mi hermana, porque mi mamá, bueno, la que ya... ¿De qué pasa con la familia? ¿Hola? Sí, sí, se escucha. Mi familia el día de hoy, por ejemplo, hola Raúl, un gusto. Mi familia el día de hoy falleció, por ejemplo, mi mamá al principio de este año y mi hermana no me deja entrar en su departamento. Yo me tengo que alojar en otra parte. Y ellos desaparecieron como 10 años de mi vida y yo estuve acá en Villa Mercedes sola, sin saber dónde estaba mi madre y mi familia, internada en un hospital, que preguntaban dónde estaba mi madre y mi familia. Yo le escribí a mi hermana y me decía, déjame de molestar. Por supuesto que todo esto ha llegado a la justicia. Y yo tengo el caso mío es por protección de personas. No quiero ocupar todo el tiempo de los demás, Raúl. Pido disculpas si me extendí mucho, pero le decía a Marcos que necesitaba hablar porque... Me gustaría que nos comuniquemos después de esta entrevista. Marcos, después vos Sí, sí. le podés pasar el teléfono. Sí, yo ya le Gracias. dije que le iba a poner en contacto. Gracias, Bien. Gabriela. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias por dejarme hablar, es muy importante. Bueno. Gracias a vos también. Hasta luego. Bueno, a ver, algunas de las cosas que salieron en el chat. Preguntas. A ver. Acá. Roxana. No, pero ese no es. Acá. Cristian.
quería saber qué estabilizadores del ánimo usa en adultos y en qué dosis, ya sea para la depresión bipolar o el mantenimiento del trastorno. Gracias. Hay 3 estabilizadores que son los más utilizados por mí y los que me han dado resultados, que es la lamotrigina, el litio y la quetiapina. Los 3 son estabilizadores junto con la quetiapina, que en realidad es, digamos, sedativo como para poder descansar. Las dosis de los estabilizadores son de entre 300 y 400 miligramos de lamotrigina, resultados óptimos, y entre 200 y 600 y 900 de carbonato de litio. La quetiapina, dosis variable, entre 25 y 100 miligramos. Cuando uno utiliza un estabilizador, o sea, siempre usamos 2 estabilizadores, uno sedativo, que es la quetiapina, y el otro es o lamotrigina o litio. Bien. Patricia pregunta si un niño bipolar está más expuesto a los abusos sexuales. No. Un niño está expuesto a los abusos por vulnerabilidad de la edad, no por un trastorno. Bien. Bien. Cintia pregunta, es si un nene con trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede devenir en un trastorno bipolar. Es de Tucumán. Bueno, es lo que se ha visto y lo que se trata de hacer, digamos, advertencias para continuarlo. Porque si ese niño tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también puede llegar a resultar en algún momento caprichoso, iracundo y demás. Más adelante se va a ir viendo, pero es un antecedente. Muchas veces el trastorno por déficit de atención es parte constitutiva del trastorno. Y Bien. muchas veces es solamente trastorno para el aprendizaje escolar. Bueno, Rosana Amado pregunta, ¿qué hacer con un familiar que padece de estos síntomas, pero se rehúsa a ir con un especialista? Y más abajo agrega, yo no lo encontré, es que como no sabe qué hacer con este familiar, se aleja de él. Ahí está. Ese es el gran destino que tienen las personas que sufren y no tienen el suficiente cultivo, el suficiente cultivación educacional o demás, no están cultivados como para reconocer que voy a darle la oportunidad a ver qué es lo que pasa. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Gabriela ha desarrollado no solamente, digamos, su trastorno, sino que además un montón de habilidades creativas y muchas de las que le han permitido por ahí darse cuenta o aceptar esto. Las personas que, digamos, no aceptan el tratamiento, es muy difícil porque solamente se van a poner de rodillas el día que fracasen en todos los intentos y sobre todo pierden lo que más quieren, que son sus seres queridos que están al lado. Ustedes saben que, digamos, hay una manera también de medir nuestra flexibilidad y nuestra inflexibilidad. Las personas que andan por la vida muy altivas, muy rectas o muy enérgicas, ejecutivas y miran a todos desde la altura, son tan inflexibles y deberían no serlos, que luego se van encorvando la columna, sufren problemas de espalda y de columna porque el cuerpo les obliga a hacer lo que ellos no se dan cuenta. Entonces, la persona que tiene sus problemas y justamente se queda sin amigos, pierde los trabajos, las cosas les van mal y entran en un juego, digamos, de rompimiento de lazos y demás, va a tener que enfrentarse a esa realidad en algún que otro momento, porque es muy difícil llevarlo a un tratamiento y son los que habitualmente se alejan los demás. Es muy difícil eso. Por eso es que cuanto más sepamos de qué constituye el trastorno bipolar y más gente esté dispuesta a brindarle un momento de
de su tiempo para ver cómo anda y aclarar algunas cositas, porque vieron que muchas veces nosotros, para poner un ejemplo, muchas veces cuando indicamos una inyección, la enfermera es la que, no, que te vas a poner esto, y la enfermera que no tiene el conocimiento de un médico, a veces hace confundir al paciente porque cree que sabe más que el médico. Y muchas veces el paciente le da más bola a la enfermera que al médico. Entonces, cuanto más sepamos un poquito cada cosa de todo esto, más uno puede intervenir en alguna charla, en algún comentario, en algún acompañamiento y advertir lo que en casa no pueden nadie indicarle, loco, tenés que ir al médico, loco, tenés que hacer algo por esto. Entonces, el hecho de saber estos pequeños tips que aquí he dado, uno puede contribuir a que alguien tome conciencia de alguna manera. Patricia había levantado la mano y se ve que por ahí pensó que no íbamos a seguir dando lugar, así que Patricia, no sé si querés hacer la pregunta. Patricia. Bueno. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos La hablas, hice Patricia? de Francisco Álvarez de Moreno. Bien. Yo hice la pregunta sobre si los niños bipolares están expuestos a los abusos sexuales. Y bueno, ya respondió el doctor, pero viene concadenada la otra pregunta. Si en su experiencia las personas bipolares, ¿en qué porcentaje han sufrido abusos sexuales? Porque, bueno, tenemos unas experiencias con mucha gente que coinciden, personas bipolares que han sufrido abusos sexuales. Entonces, a ver si puede haber concadenado algo en todo esto. Gracias. Sabes, Patricia, que en realidad no hay ninguna relación con el trastorno bipolar, con los abusos. Los niños que sí tienen una relación con los abusos sexuales son los débiles mentales o los que están postrados, donde hay un degenerado que los abusa y los explota sexualmente. Son los más vulnerables. Pero un chico que tenga o no un trastorno de comportamiento no tiene por qué en realidad esto. Ese chico, como cualquier otra persona pequeña, es seducido por un depredador, es un psicópata que lo abusa, pero no hay relación porque tenga o no un trastorno. Sí, los que tienen esta deficiencia mental o que están imposibilitados de moverse o que no hablan y que son vulnerados en ese aspecto. Bien. Rosana, espera un momentito que hago una pregunta más acá y después te paso. Lourdes dice, quiero preguntar por las formas aprendidas de relacionarse en las familias. ¿Las conductas son aprendidas y en las familias en donde hay hijos con bipolaridad, cuántas oportunidades hay de aprender nuevas formas para disminuir lo iracundo y o depresivo? Entiendo que muchos hijos con esquizofrenia son hijos de padres con bipolaridad. No necesariamente pueden ser hijos de padres con bipolaridad los hijos esquizofrénicos. A ver, lo que tendríamos que recordar acá es algo de la manera que cómo aprendemos nosotros, los seres humanos, nuestro comportamiento. Esto se basa en la teoría del comportamiento social, está basado en 3 ejes. Alguien nos muestra algo que debemos aprender, o algo que lo hace y nosotros aprendemos de lo que hace otro. Lo incorporamos si además eso que nos muestra y lo aprendemos a hacer nos produce algún beneficio. Son las 2 condiciones para incorporarlo a la vivencia. No es el caso por ahí tan extendido sobre el comportamiento violento. Es cierto que en una familia violenta, digamos, esta movida circulante de la violencia y los límites tiene, digamos, un comportamiento que le afecta a todo. Pero muy pronto, en el caso del trastorno bipolar, cuando el que lo padece
no, es decir, porque esa violencia surge muchas veces de la nada, de algo muy insignificante. Recuerden cuando yo decía que nuestro cerebro derecho no comprende bien las emociones humanas en el caso del trastorno. Entonces, acá estamos con una persona que fue a una fiesta, vio que alguien lo miró y él creyó que lo miró mal y se levantó y se fue. De ahí tuvo un comportamiento que estaba desconectado con lo que estaba pasando, interpretando las cosas mal, tiene una reacción muy desadaptativa a ese escenario. En el caso de alguien que tiene el problema en una familia, los demás se dan cuenta que es algo que es exagerado su reacción, porque no era para tanto. Y se pueden despegar de que la iracundia se produjo en una persona o es quien habitualmente puede encenderla o no, pero no es que se contagie, aunque el maltrato sí se contagia. Bueno, una pregunta más y le paso a Rosana. Hola, soy Daniela, dice, hola, soy docente de escuela media y counselor. Trabajo con adolescentes y puedo notar que brindar el espacio para poner en la mesa lo que les va pasando, hablar y escuchar en un contexto seguro, ayuda a aceptar que algo no está funcionando del todo bien y pedir ayuda. Pero a veces los adultos tienen miedo de que algo se dispare. Un buen recurso es conectar con las emociones y el cuerpo. Es un comentario más que una pregunta. No sé si tiene algo más para agregar. Muy bien planteado. Bien. Rosana Bochetti, exiliada de Monte Sí, Quemado. sí, buenas noches, ¿cómo están? Una consulta, si bien es un taller de formación continua, permanente, yo soy docente y por ahí me vienen un montón de dudas porque trabajo mucho con adolescentes. Este año, a comienzos de año, me tocó tratar con una chica que tiene varios intentos de suicidio. Obviamente hubo un diálogo muy profundo con ella, pero cuando yo saqué el tema, por un lado a la tutora, por otro lado lo llevé a vicedirección para plantearle la posibilidad de que el equipo de escenarios saludables hablara con los docentes, con los alumnos, primero saltaron como tapones de punta, como que hablar de suicidio es como mala palabra, que es como promocionar en vez de prevenir. Mi gran pregunta es, por un lado, ¿cómo trato yo a un chico o a un adulto? Porque también conozco el caso, con toda la descripción que hacía Raúl de la bipolaridad. ¿Cómo voy yo a un adulto a decirle que necesita ese tratamiento para que no reaccione diciéndome que no está loco? Y que, o sea, ¿cómo podemos disfrazar esa situación para convencerlo de que realmente necesita ayuda, de que puede vivir una mejor vida? Y por otro lado, también en el lado de los chicos, ¿cómo hacer o cómo ayudarlo a los chicos sin que ellos noten por ahí que uno siente que necesitan ayuda extra, que no es solo del docente que le puede poner el oído una vez o dos, o del tutor que hace malabares sin mucho conocimiento de base? Esa sería mi consulta. Claro, es un punto ciego porque claro, uno está acostumbrado a que los pacientes vengan a la consulta y uno desde ahí les responde. El tema es que la mayoría de las personas, muy pocos vienen por su propia cuenta y porque se dan cuenta de que algo les está fallando, las cosas les salen mal, muy pocos llegan por su propia cuenta. Muchas veces los chicos les piden a sus padres la posibilidad de que quieren hablar con un psicólogo, con alguien, para que les ayude a resolver algunas cosas que le está dando vuelta por la cabeza, y son los padres los que no quieren saber nada porque qué vas a andar contando a otros de este tipo de cosas, o vos lo que te hace falta es
dejar el celular o lo que fuera. Es muy difícil esto, es muy difícil generar conciencia para que entender que nuestra salud mental es tan importante o más importante a veces, o está en la misma jerarquía, digamos, de una enfermedad orgánica, digamos, como cuidarse a través del preservativo del VIH o de la sífilis, o de lavarse las manos y usar barbijos para que no nos contagiemos del virus. Los recursos son infinitos, pero no están al alcance mío poder resolverlos. Creo que cada uno, con esto que contaba al principio, de acercarnos y lo más respetuosamente posible, hacerle notar que es importante que la vida puede vivirse de otra manera, que esto que tiene por ahí es un problema, que si lo deja crecer puede ser peor, que ¿por qué no lo comparte? O sea, hay que buscarle la vuelta, pero realmente creo que no hay una única opción. Bueno, ¿alguna pregunta más para ir redondeando y después, si algunas no quedan sin responder, mándennos un mail o la forma le acercamos a Raúl para que pueda responderles así, ¿no? ¿Yo puedo preguntar algo? Disculpen. Sí, pregunte. Quería, hablando de esto, de esta chica que preguntó de los padres con bipolaridad que podían tener hijos esquizofrénicos, ¿cómo es ese porcentaje, o sea, de poder heredar, o sea, la enfermedad mental? Yo sé que si tenés depresión, o sea, creo que el 50%, pero ¿cómo se maneja la bipolaridad? ¿O no hay porcentajes certeros, digamos? Sí. Como enfermedad genética, el trastorno bipolar tiene un componente genético marcador, digamos. Siempre hay un antecedente en alguno de los padres, o abuelos, o hermanos, o tíos. Es muy importante. Digamos, si hay un bipolar en la familia, puede que en algún momento, porque a ver, ¿cuándo es el momento en el cual a veces se da la posibilidad de que el trastorno cobre envergadura y sea verdaderamente un trastorno? Cuando le complica la vida, cuando no puede trabajar, cuando abandona los estudios, cuando se deprime, cuando se pone maníaco o está que no lo fuma nadie y los demás lo llevan al médico. Pero esto suele suceder a veces en la adolescencia, otras veces en la edad media, otras veces en la adolescencia tardía, otras veces cuando uno es grande. O sea, no siempre, digamos, va a requerir un tratamiento, a menos que en algún momento haya fracasado en todos los ámbitos y se vea la necesidad de poder hacerlo. Creo que esto es el mensaje, digamos, del porcentaje. Sí sabemos que el suicidio de una familia tiene una repercusión importantísima en el resto. Bueno, y una última pregunta, si ya vamos cerrando, ya son las 10. Buenas noches desde San Salvador de Jujuy, dice Antonia López. El hecho de escuchar voces en una niña de 12 años, ¿es para tratamiento psicológico? Esto pasó después del divorcio de los papás y el abandono del padre. Ahora es tímida y miedosa. En realidad es para prestar mucha atención y que se siente con un psiquiatra, porque nosotros solamente alucinamos normalmente, y todos los que están escuchando esta conversación, en dos momentos concretos. Podemos alucinar y es normal que lo hagamos. Cuando nos vamos a dormir, las imágenes, los sonidos, luces de colores, hasta que el sueño nos tumbó y dejamos de tener todas esas fantasías e imágenes en nuestra cabeza. El otro momento, esas se llaman alucinaciones hipnopómpicas. El otro momento en el que alucinamos y escuchamos por ahí voces o escuchamos movimientos y nos despertamos y no sabemos si es nuestra casa, si es de día, de noche, si es a nuestra cama, qué día es. Eso es otro momento, pero después abrimos mejor los ojos
Y la realidad nos implica, nos conecta de nuevo con la realidad. Alucinamos en dos momentos normalmente. Cuando hay un estrés, alucinamos, pero por fruto de este estrés. Esto no quiere decir que sea esquizofrenia, ni mucho menos, pero acá hay un sufrimiento psíquico que está produciendo un cambio en el comportamiento a partir de un síntoma que son las voces que alucinan. Esto viene del cerebro, del lóbulo temporal del cerebro, ¿cierto? Que hace que nosotros empecemos a representar imágenes o palabras o personas que hacen que nos comportemos muy distintos. Es para sentarse con un psiquiatra y también con un psicólogo, los dos, porque está pasando por un momento muy particular y necesita ser escuchada. Bueno, muy bien. Probablemente medicada también. Bueno, les agradecemos a todos, le pedimos disculpas de que... se cansó, Raúl. Les pedimos disculpas a los que no pudieron, no se pudo responder las preguntas. En algún momento habíamos hablado con Raúl que si había preguntas así que mandaban por audio, preguntas no que tengan que ver con cuestiones de tratamiento personal, que hay que hablarlo ya en una reunión de terapia, sino una pregunta que tenga que ver con orientarme sobre cómo ayudar a otra persona o cómo entender. Bueno, estas preguntas las pueden hacer por audio, después se las podemos mandar a Raúl. Raúl siempre generosamente las contesta, o alguno otro de los otros profesionales que tenemos cercanos a la asociación. Yo les recuerdo nuestras líneas de comunicación que pueden hacerlo, ya sea desde el teléfono, el mail, el teléfono, el Instagram, con nuestra página de Facebook, Escenarios Saludables ONG. Ahí pueden acercarse, hacer preguntas, consultar, ofrecerse como voluntarios, pedir una charla, lo que sea. Nosotros creemos que esto es un trabajo que tenemos que hacer en favor de la comunidad, que lo hacemos de corazón todos los que somos voluntarios de la asociación, y que creemos que esto hay que hablarlo para que deje de haber personas que crean que hablar de esto es dar ideas. Eso es un mito que sabemos que no es así. La única forma de prevenirlo, sobre todo a nuestros jóvenes, para que no tomen una decisión equivocada, es hablarlo, es estar cerca, es escuchar, y eso es lo que queremos hacer, que todos tomemos conciencia de esto. Así que, bueno, sí, Raúl. Escúchame, yo tengo que agradecerte a vos porque me dejaste hablar después de muchos años, porque yo hablo bajo, que no se me entiende lo que digo, etcétera, etcétera. Así que bueno, agradezco también yo poder haber hablado, ¿no? Bueno, yo les voy a contar un secreto. Vieron que Raúl dice que todos necesitamos un amigo bipolar, ¿no? Bueno, ahí nosotros no somos así. Él es mi amigo bipolar y yo soy su amigo bipolar. Así nos vamos caminando juntos, ¿no? Bueno, sí. Bueno. Esperemos haber prestado un servicio y que cada uno de estos pueda replicar aquello que le queda, ¿no? Bueno, muy bien. Así que, bueno, les damos las gracias y nos vemos la próxima ya en nuestras redes. Vamos a avisar la charla que será el mes que viene. Son las fechas y los horarios los ponemos según el profesional que se ofrece, que le pedimos, por eso no lo ponemos como una fecha fija. Va a haber un tiempo para poder difundirlo y lo vamos a difundir en todas nuestras redes y les pedimos a ustedes mismos que también nos ayuden a difundirlo. Bueno, muchas gracias y bueno, ya la charla va a estar también subida a las redes. Gracias. Chao, Ray. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Abrazo, Marcos. Gracias. Un gusto. Buenas noches. Chau. Buenas noches, gracias. Bye a todos.